poder subir el video a la página de Sabio. Bueno, entonces a partir de este momento estamos grabando. Bien, entonces hoy es, ¿qué? Hoy es 3 de febrero, martes 3 de febrero, tenemos entonces nuestra primera clase formal del curso de bases de datos. Vamos a compartir aquí un contenido de diapositivas para ir orientando nuestra conversación. A medida que vayamos avanzando, les recuerdo, les reitero la importancia, la necesidad de que cualquier duda que surja o cualquier pregunta o comentario que ustedes consideren importante, manifiéstenlo con plena libertad, porque esto es una conversación entre compañeros. Y así como yo tengo algún contenido para compartir con ustedes, muy posiblemente ustedes también, y eso me resultará seguramente muy útil para aprender cosas nuevas. Bueno, vamos entonces a empezar. Están viendo ya la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, entonces, este es un curso de bases de datos relacionales. Entonces vamos a empezar por una parte inicialmente muy elemental, que creo que pues es del dominio de todos ustedes, pero que vamos a ir gradualmente subiendo el nivel. Entonces, hoy vamos a trabajar, no sé si alcancemos a llegar hasta el modelo de datos, vamos a trabajar los conceptos básicos, digamos la conceptualización general del tema que vamos a tocar. Y bueno, dependiendo de cómo nos salga, avanzaremos un poco más, un poco menos. Las bases de datos. Pues la palabra bases de datos hace referencia a un concepto que la gente lo entiende de muy diversas maneras. A veces las personas dicen, pásame la base de datos de clientes, y le entregan una, incluso puede ser una hoja donde están escritos los nombres de los clientes. Puede ser un archivo en Excel. Y para esas personas, la base de datos pues es esa hoja o ese archivo en Excel, porque ahí es donde están todos los datos que le interesa para el objeto, para la tarea o la función específica que la persona que pidió la base de datos está desarrollando. Esa es una forma de entender el concepto, como una herramienta simple. El señor de la tienda de la esquina a veces maneja su base de datos en un cuaderno. ¿Y qué datos consigna en ella? Pues consigna la información de lo que los vecinos le deben, básicamente. Pues cuando él da crédito, anota en el cuaderno o en el cartón de cigarrillos, en cualquier soporte. Y para él esa es la base de datos que atiende ese ángulo específico de su negocio, el crédito que le da a sus vecinos que le compran fiado. En otros contextos, el concepto de base de datos es un poco más extenso. Bueno, hoy vamos a precisar ese concepto con algo más de rigor. Pero arranquemos por el concepto básico, que el dato. La palabra dato, el concepto dato, como muchas de las palabras de nuestro idioma castellano, derivan de palabras en un idioma más antiguo, que era el idioma latín, del que se derivaron lenguas como la nuestra. Y en latín se usa la palabra datum, o es la raíz latina de nuestro concepto de dato, concepto moderno de dato, que significa hecho. Yo les preguntaría a ustedes en este momento, deme en su opinión qué significa el concepto dato, qué es un dato. ¿Quién me da una respuesta así como se le venga a la cabeza? Un dato es tal cosa. Una definición del concepto de dato. ¿Qué es un dato? ¿Quién se atreve? Profesor, para mí un dato es una información. Fíjate lo que tú me acabas de dar una respuesta muy interesante, porque de ahí nos vamos a agarrar para varias cosas. ¿Me darías un ejemplo?
como un nombre o, o sí, un nombre. Otro ejemplo, alguien que me dé otro ejemplo de lo que es de un dato. Un dato de pronto es como, bueno, por lo que veo ahí arriba dice dato versus información, así que tal vez no debe ser información, sino como ahí se me olvidó la palabra, un valor, ¿ya? Un Un dato valor. es un valor y la información es como el conjunto de como el conjunto de ese valor, algo así, pienso Bueno, yo. sí, en general uno cuando uno precisa algunos conceptos, cuando le piden a uno precisar la definición de un concepto, a veces encontrar la definición específica suele ser más complejo que entender el mismo concepto. Porque yo les digo, por ejemplo, ¿qué es una emoción? Todos sabemos lo que es una emoción, pero describirla en palabras, es decir, escribir una definición, una emoción es un estado del ánimo, pero ¿qué es? ¿Cómo así? O sea, en fin, se puede volver un poco más compleja la misma definición que comprender la idea. De hecho, en cuanto a datos, en cuanto al concepto de datos, ocurre algo parecido. Lo que ustedes me acaban de dar como respuestas son correctas. Sí, exacto. Pero estrictamente hablando, es un poquito más simple. Un dato es un símbolo, un número, una letra o un conjunto de letras que describe o un valor de algo o algo que ocurrió o una condición que se presenta o una situación. Pero el dato por sí solo, como tal, el número 45, yo miro en una determinada hoja por ejemplo, donde están las hojas de vida de los estudiantes, y yo miro un número, y si yo a ese número no lo pongo en un contexto, el número por sí solo no comunica nada. Lo que comunica es la ubicación del número dentro de ese contexto que me permite saber que ese 45 no es la edad del estudiante, no es la edad de la persona, sino que es, digamos, otro parámetro. Por ejemplo, el peso expresado en kilogramos. Fíjense que el número como tal depende del contexto en el que esté, aporta información en uno u otro sentido. Entonces, los datos sueltos como tal, pues son simplemente símbolos o valores que describen cosas. Pero para que el dato comunique algún significado, para que el dato nos permita, para que el usuario extraiga significado de los datos, eh, necesita de un contexto, necesita de un marco de referencia para ubicar esos datos de tal manera que mentalmente se haga la abstracción de la información contenida en ellos. Por ejemplo, si yo miro estos tres números, esos tres números, ¿qué representan? Depende, ¿no? Cualquiera de ustedes me dice, pues son tres números, 30, 45, 132, pero ¿qué información puedo extraer de ellas, de esos tres números? Sin el contexto adecuado, prácticamente ninguna. A menos que yo sepa que son, por ejemplo, los puntajes de tres individuos en una prueba. Porque ahí sí ya yo sé que el tercero, el 132, obtuvo más puntos que los anteriores. Ahora, que si son buenos, regulares o malos, que quien aprobó la prueba, depende de cómo se cataloguen los puntos en una tabla de valores. Pero si a uno le dan información de contexto, entonces ya los datos aportan una información significativa, que le permite a uno decir, es que eso no eran puntajes de una prueba, sino es una dirección, o sea, una referencia dentro de un esquema de nomenclatura general que ubica un determinado punto geográfico en una zona más amplia, como puede ser, por ejemplo, un inmueble dentro de una ciudad o dentro de un municipio. Y así podemos hablar de diferentes tipos de datos: 110 pulsaciones por minuto, 110 kilogramos, el color de los ojos. Mientras yo no sepa que se trata de los ojos, la palabra azules puede referirse a muy distintas cosas, porque se representa un atributo que tiene que estar asociado con un objeto adicional para poder extraer de ellos la información. Entonces, la información
está representada por conjuntos de datos, sin duda alguna, pero que tienen significado, que tienen pertinencia, es decir, que corresponden a una situación coherente y que están relacionados, de tal manera que el usuario, el ser humano, los pueda interpretar y a partir de esa interpretación describir cosas, extraer conocimiento, hacer inferencias, es decir, deducir cosas, encontrar tendencias, etcétera. Por eso a lo largo del tiempo surgió el concepto de las bases de datos, porque las bases de datos lo que hacen es recopilar datos de distintas fuentes, organizarlos de una manera para que quien la va a aprovechar pueda, al leerla, al darle con un golpe de vista, bueno, cuando digo con un golpe de vista estoy simplificando la situación de leer la base de datos, es decir, al consultar la información y al comparar y contrastar cosas, pueda extraer de allí información. Entonces, además de información, se extrae conocimiento, se extraen ideas, se extraen inferencias o conclusiones y se pueden aprovechar para tomar decisiones. Y si esto se aplica en un contexto productivo, en un contexto empresarial, como sucede en la gran mayoría de los casos, tener los datos organizados de una manera interesante, de una manera apropiada, puede ser la clave de mejores niveles de desempeño, puede ser la clave de mejores niveles de éxito empresarial, comercial. Y tenerla mal organizada, tenerla desordenada, tenerla incompleta o tenerla inconsistente, esa colección de datos a la que nos estamos refiriendo, puede ser uno de los más claros motivos de fracaso o de error. Bueno, entonces creo que hemos diferenciado los dos conceptos, el concepto de dato puramente como hecho numérico y el concepto de información. Entonces, ¿qué es lo que resulta siendo, de acuerdo a lo que hemos dicho, una base de datos? ¿Qué han entendido entonces ustedes que una base de datos es? ¿O cómo entienden el concepto? Los escucho. Bueno, profe, según lo que usted dio sobre lo que es un dato, que son como piezas de información, yo diría que una base de datos es un sistema de hardware y software que permite a un usuario guardar y organizar esos datos. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Introdujiste un concepto bastante completo, bastante especializado desde la perspectiva profesional nuestra, así es. Aunque si hacemos una mención puramente conceptual, la base de datos no necesita, estrictamente hablando, no necesita de hardware para hacer base de datos. Nosotros necesitamos el hardware para administrar las bases de datos, especialmente porque crecen mucho en volumen y administrar un conjunto de datos voluminoso sin hardware, sin automatización, pues resulta impráctico, resulta costoso, resulta ineficiente. De suerte que la definición que tú me acabas de dar desde la perspectiva profesional nuestra como ingenieros de sistemas es totalmente correcta. Desde la perspectiva puramente conceptual, una base de datos es un conjunto de datos, grande, mediano o pequeño, que están relacionados entre sí dentro de un contexto que permite darles significado a esos datos. Que está, ahora sí viene el proceso de la utilización de equipos, que está almacenado de manera sistemática, es decir, que ese conjunto de datos, quien lo utiliza, lo mantiene al día y registra en ese conjunto los datos siempre de la misma manera, siempre siguiendo un conjunto de reglas para que los datos no pierdan el orden, no pierdan la consistencia, no pierdan digamos, la validez. Ahora, ¿en dónde está almacenado? Bien, ahí depende mucho del tamaño del conjunto de datos y del interés del usuario y de las posibilidades, porque puede estar almacenado en un libro, como cuando antiguamente
algo que ustedes de pronto no alcanzan a imaginar. Antiguamente, cuando uno tenía cuentas bancarias, y antiguamente estoy refiriéndome a hace 40 o más años atrás, cuando uno abría una cuenta en el banco, a uno le daban una libretica que tenía una serie de cupones. Entonces, cada vez que uno quería retirar plata de su cuenta, iba al banco con la libretica, llenaba un cupón, que era un instrumento parecido a lo que hoy en día es un cheque. Uno ponía el número de la cuenta, su nombre y la cantidad que iba a retirar, y tal vez algunos otros datos, y le entregaba eso, el volante ese, al señor de la ventanilla, al cajero. El cajero del banco tomaba eso, lo miraba, y como no había computadoras, porque estamos hablando de la época en que todavía no teníamos computadores personales en las oficinas, 40, 50 años atrás. Y lo que estoy diciendo es porque lo alcancé a vivir. El cajero tomaba el volante y se lo pasaba a un personaje que era digamos, a un patinador interno, un tipo que llevaba papeles de los distintos cajeros a otras personas que estaban más atrás. Uno veía cuando esa persona recibía el volante, miraba, entonces sacaba un libro físico en papel, libro grande, abría el libro y empezaba a buscar la hoja donde estaban los datos de la cuenta bancaria de la persona que había llenado el volante, para revisar ahí y decir pues, si había saldo o no en la cuenta, para satisfacer el retiro que el cliente estaba esperando. Si había saldo, entonces anotaba el movimiento, es decir, en el día tal, con fecha tal, número de volante tal, se retiraron, vino fulanito de tal y retiró tanta plata. Bueno, verificaban obviamente la firma y otros detalles para garantizar que no fuera un fraude. Y luego devolvía el volante al cajero con algún sistema de validación que le indicaba al cajero que el volante había sido debidamente procesado. El cajero recogía eso, hacía las anotaciones en su propio soporte, porque el cajero tenía que llevar un soporte de qué plata ingresó y qué plata egresó, para poder hacer el cuadre de caja al día. Sacaba la plata de un cajón, le entregaba la plata al usuario, el usuario validaba, anotaba se afirmaba que recibió la plata y listo. Y en ese caso las bases de datos estaban representadas en los libros que llevaba el cajero y los libros que llevaban los empleados más atrás. Naturalmente eso obligaba a que uno, si yo tenía cuenta en el banco, voy a poner un nombre de esa época, en el Banco Comercial Antioqueño que existía en esa época. En la oficina, yo voy a situarme en mi ciudad natal, en Bucaramanga, en la oficina del centro. Si yo quería sacar plata de mi cuenta, yo tenía que ir a esa oficina porque mi cuenta estaba registrada en esa oficina y era allí donde llevaban las cuentas. El libro era en el libro de cuentas de esa oficina donde estaba registrada mi cuenta. Yo no podía ir a otra ciudad a sacar plata de mi cuenta porque su cuenta no es de esta ciudad, no es de esta plaza, decían. Entonces, ¿cómo hacía uno para pasar plata de una persona a otra? Tenía que ir al banco y solicitar un giro, pagar, o sea, usar un servicio bancario con un costo para que sacaran plata de mi cuenta y se la acreditaran a otra cuenta en otra oficina de ese banco, en otra ciudad, lo cual tenía un costo y un tiempo de demora. No eran inmediatos. Lo que significa que yo podía hacer uso de los servicios bancarios en horario laboral. Si el banco cerraba a las 4 de la tarde, como suele suceder, a partir de ahí yo no podía sacar plata de mi cuenta hasta el otro día a las 8 de la mañana y tenía que ir al banco. En ese caso, había todo un sistema para registrar la información, unos procedimientos. El cajero tenía que hacer unos pasos, el otro funcionario tenía que hacer unos pasos preestablecidos en un manual de procedimientos, o sea, un algoritmo en cada caso para registrar y para mantener actualizada su base de datos, que eran sus libros. O sea que la información siempre se registraba de la misma manera, en forma sistemática. Para poder, obviamente para poder aprovecharla, para poder utilizarla debidamente. Hoy en día, pues tenemos los sistemas de información y el hardware que Cristian nos mencionaba hace un momento cuando nos dio su respuesta.
Y hoy en día, situaciones como esa que les describí de cómo se manejaban una transacción bancaria en la época de mi niñez, pues resulta anecdótica. Hoy en día uno no puede, es muy difícil concebir que yo no pudiera hacer una transacción bancaria a cualquier hora, por ejemplo, o que yo no pueda moverme por el mundo y y tener acceso a los datos a la información o a los recursos guardados en mi cuenta. Pues porque hoy en día tenemos las telecomunicaciones, tenemos las redes que en aquella época pues no se habían instalado todavía en las empresas. Hoy en día lo hacemos todo desde nuestro computador personal o desde nuestro dispositivo móvil, que es lo mismo, un computador personal más pequeño. Pero el concepto de base subsiste. Entonces, una base de datos es el conjunto de datos que están organizados, relacionados, depurados, que pertenecen a un mismo contexto. Quiere decir que en la base de datos del señor de la ventanilla del banco o el señor que hacía los visados atrás, solo hay información de las cuentas bancarias. Ahí en esa base de datos no hay información de otras naturalezas porque no es pertinente para ese contexto en el que se está trabajando. Naturalmente, en otras dependencias del banco, o si no queremos usar el ejemplo del banco, usamos el de una empresa, en otras dependencias como por ejemplo donde se lleva la contabilidad, en aquella época antigua, la contabilidad también se registraba en libros y de ahí el concepto contable que subsiste hasta nuestros días de que en contabilidad se lleva el libro mayor y el libro diario, que son dos objetos importantes en una base de datos digitalizada como las que usamos hoy en día, pero que se refieren a que en aquella época antigua, cuando todavía no teníamos equipos de cómputo, la contabilidad se registraba manualmente y había un libro mayor donde por cada página era una de las cuentas del plan de cuentas contable y un libro diario donde por cada movimiento que se hiciera diariamente en la empresa se registraba si era un débito o un crédito, se hacían lo que los contadores denominan los asientos contables, es registrar la información a medida que se va sucediendo para poder, con base en la información consignada en esos libros, al final de determinado periodo, calcular y presentarle al nivel ejecutivo los estados financieros de la empresa, el balance general, el estado de rentas y gastos, etcétera, los documentos que un administrador utiliza para gestionar el rumbo de su empresa. Entonces, eso es lo que es una base de datos. A nosotros nos ha correspondido la feliz época en la que todo esto se maneja de manera automatizada con sistemas informáticos. Entonces, eso trae aparejado de la mano otras cosas, otros elementos que ni el cajero del banco, ni el señor de ahí atrás, ni el usuario en general conoce o manipula, porque ellos, al ser usuarios finales, solo se sirven de lo que el sistema de gestión de base de datos les entrega. Y entonces todos utilizan un computador como los que todos tenemos en este momento al frente, una aplicación de software que alguien ha desarrollado para interactuar con la base de datos, aplicación que le ofrece a cada usuario las funciones que son importantes para su trabajo, lo que quiere decir que ya el señor que hace el visado de los movimientos de si se puede sacar la plata o no de una cuenta hace 50 años ya no existen los bancos porque eso lo hace un software. Entonces simplemente cuando el usuario va a la ventanilla y pasa su tarjeta por un lector, le capturan ahí los datos de su cuenta y el software le entrega al cajero toda la información que necesita para saber si puede atender o no la petición de la transacción que el usuario va a hacer. Entonces, eso es lo que es una base de datos. Quisiera saber si el concepto está razonablemente claro o si alguien tiene alguna pregunta por hacer. No, profe, lo veo claro. Bien, muchas gracias. Les reitero nuevamente que cuando haya la necesidad, cuando alguno de ustedes quiera decir algo o hacer un comentario, me puede interrumpir perfectamente sin que eso sea problema, ¿vale? Bueno, entonces, esto ya lo dijimos, o sea, las bases de datos entonces usualmente representan aspectos del mundo real que son estrictamente de interés para los usuarios que se están sirviendo de ellas. Y bueno, esto ya todo esto que está en esta lámina fue comentado suficientemente.
Ahora, ¿cómo está organizada una base de datos? Eso, ahí hay unos, o a lo largo de la historia, ha habido distintos momentos. Eso es como cuando uno le pregunta a una persona, me voy a salir un poco del contexto, pero para tener una idea. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, bueno, ¿usted cómo organiza la ropa en su closet? Seguramente que algunos me dicen, no, yo lo organizo por colores, y yo lo organizo por de esta manera, yo tengo, como mi closet apenas tiene 3 compartimentos, yo hago esto aquí, pongo esto aquí, pongo esto, en fin, cada quien hace pero cada quien tiene una organización. Algunos tienen una organización que ni siquiera el mismo usuario lo entiende. Esa es una desorganización, pero uno dice, no, ese es mi desorden ordenado. En el manejo de bases de datos a lo largo de la historia han existido distintas formas de cómo organizar la información dentro del soporte que la contiene. Entonces, nos vamos a referir entonces a la manera como están organizados los datos dentro de ella. Y aquí, pues sí vamos digamos, a asociar estos modelos, a tener clara la idea de que estos modelos se refieren a la forma como internamente los distintos momentos tecnológicos han podido organizar los datos dentro de su soporte. Obviamente esto es una mera abstracción, o sea, es un modelo lógico para entender o para desarrollar software que gestione los datos, porque realmente cuando uno mira dónde están los datos, si tú coges un disco duro y lo destapas, ahí ve el disco, si es un disco magnético, ahí están, pero obviamente yo no veo, no, es que los datos están ahí representados por variaciones, por niveles de variación del campo magnético en la superficie, que está dividida en sectores y pistas, y podemos hacer toda la discusión tecnológica a detalle más elemental o más fino sobre el hardware, y eso no le dice nada a los usuarios. Pero uno dice, no, es que los datos están organizados ahí en archivos. ¿Cómo es los archivos? Entonces yo le muestro, como lo vamos a ver ahorita, como un ejemplo, el explorador de archivos de la máquina y esa abstracción, que es un dibujo visual que se ve en la pantalla, pero que lo que hace es representar de manera abstracta para que el cerebro entienda un esquema de organización de los archivos dentro del disco. Es perfectamente, o sea, es totalmente clara para el usuario final, aunque realmente los datos no estén físicamente así en el soporte, porque ya la información de cómo se guardan los bits y los bytes en el soporte de almacenamiento es de otro nivel y al usuario ni le interesa. Entonces, veamos qué modelos de organización han existido a lo largo de la historia para una base de datos. El modelo jerárquico, que tal vez fue de los primeros que se conocieron. En este modelo, la organización de los datos en la base se entendía en forma de árbol. Ustedes todos ya vieron estructura de datos, ¿verdad? ¿Alguien aquí no ha visto estructura de datos? Bueno. Yo apenas lo estoy dando. Ah, bueno, entonces allá vas a ver un poquito con más detalle esto de las estructuras jerárquicas. En este modelo la organización, bueno, la organización en forma de árbol también es como se organiza el directorio de una máquina Windows, por ejemplo, donde hay un directorio raíz y dentro de ese directorio raíz se pueden crear carpetas y cada una de esas carpetas es una raíz de un árbol más pequeño y eso puede tener tantos niveles de profundidad como se necesite, ¿verdad? Algo así, donde hay un nodo raíz que puede tener uno o más nodos que se denominan hijos y a su vez cada uno de ellos puede tener, depende de la necesidad o de la estructura de la información que se esté alimentando, más y más niveles de profundidad. Esa es una estructura jerárquica. Como bien lo acabamos de decir, algo como esto que normalmente se presenta, aunque esta no es una base de datos estrictamente hablando, en el sentido de que lo que almacena no son datos específicos, sino archivos que pueden ser de distintas naturalezas. Esta estructura sí es jerárquica, pues evidentemente se puede entender como un árbol donde este es el nodo raíz y dentro de él puede haber distintas subestructuras ramificadas. En este curso no vamos a estudiar ese modelo. Bueno, de hecho, el modelo que predomina hoy en día en el ambiente comercial y desde hace mucho tiempo es el modelo relacional.
Pero este modelo existe y existió sobre todo en los momentos iniciales de las bases de datos. Una forma de entenderlo sería como, por ejemplo, en un almacén o en una organización comercial, no necesariamente un almacén, se manejan clientes. Acá, por ejemplo, si se trata de una organización comercial, es muy posible que a cada cliente se le generen facturas, pero que en una factura se relacionen distintos ítems. ¿Cuántos? Bueno, depende de lo que el cliente haya comprado. Pero un mismo cliente puede tener registrada en la base de datos, para un mismo cliente se pueden registrar más de una factura. Cada vez que el cliente viene a comprar, se le factura y la información se guarda. Esto quiere decir que un mismo cliente puede tener varios ítems de esta naturaleza registrados a su nombre, y en cada uno de estos ítems puede haber varios de esta naturaleza asociados a ese identificador. Eso es lo que es una estructura jerárquica, y muchas cosas en la vida moderna las manejamos así. O sea, hay muchos procesos de la vida práctica en los que uno organiza la información de manera jerárquica por criterio natural. Pero más rápidamente, o sea, es muy rápido que uno se da cuenta que esto dice, ok, para cada cliente es jerárquico, de acuerdo, en este concepto. Pero cuando hay muchos clientes, ¿qué ocurre? Ocurre entonces que el modelo evolucionó a un modelo de base de datos en red, que fue una derivación del modelo jerárquico. Fíjate que estamos hablando ya de hace más de 50 años. Estamos hablando en los inicios de las bases de datos entendidas como objeto interesante desde el punto de vista computacional, que permite el modelo reticular o en red, permite establecer un modelo bastante más natural. Porque así como veíamos aquí que este modelo es válido para un cliente, si hay muchos clientes, pues vamos a tener muchos árboles como este que de alguna manera están relacionados por la información que contiene cada modelo de la siguiente manera. Antes de escribir la gráfica, quiero decir que este modelo pues, de bases de datos en red no tuvo, digamos, un desarrollo comercial grande, porque en el área de digamos, en lo que tiene que ver con computadores, con desarrollo de software, muchas cosas se han impuesto por tendencias comerciales. Entonces, inicialmente, aunque el modelo de base de datos en red era una derivación, una especialización del modelo jerárquico, en aquella época la empresa que gobernaba el mercado de la computación era IBM. IBM adoptó un modelo jerárquico en sus productos y posteriormente adoptó el modelo relacional que se impuso y existe aún, y es el que en la gran mayoría de las aplicaciones de uso comercial y empresarial se utiliza, aunque ahora están surgiendo los modelos, las bases de datos no relacionales que están ganando terreno a una velocidad gigantesca, y desplazaron el modelo de datos en red. Ese modelo de datos en red, así como se basaba en una estructura jerárquica como la que describimos hace un par de láminas, entonces resulta que amplía el concepto, porque ya no solamente tengo clientes y facturas y líneas dentro de una factura, sino que además el almacén sabe que estas líneas se relacionan con otros objetos que no son clientes, pero que son igualmente indispensables, cuya información es igualmente indispensable de llevar registrada, que son los artículos o las cosas que vende el almacén, que están presentes, cuya información está presente en los distintos componentes de cada una de las facturas que un cliente haya generado o que se le hayan generado a un cliente. Entonces, como ustedes pueden ver, cualquiera de estas líneas de una factura puede hacer referencia a cualquiera de estos artículos, y ahí es donde se da un modelo de relación entre los datos que conforman una
una retícula, una red, o lo que posteriormente vino a llamarse un grafo. Quienes ya vieron estructura de datos o matemáticas discretas debieron haber estudiado en alguna medida o haber conocido el concepto de grafo, que es un conjunto de nodos interconectado por aristas que puede usarse para distintos propósitos o para modelar distintas situaciones, como esta sería una de ellas. Después del modelo relacional, bueno, surgió el paradigma orientado a objetos, en el cual pues los objetos son instancias de una clase y los objetos tienen atributos que son las características, y sobre los objetos se pueden aplicar métodos que son, digamos, como procesos o tareas o rutinas que se pueden implementar. Ese modelo también es usado en distintas herramientas que usan el paradigma orientado a objetos, y realmente no modela los datos, sino la forma como la persona los maneja, y se basa pues en los principios que ya mencioné del paradigma orientado a objetos. Ni el modelo jerárquico, ni el modelo de bases de datos en red, ni el modelo orientado a objetos los vamos a trabajar aquí. Voy a mencionarlo de manera muy rápida, las bases de datos no relacionales o no SQL. Bueno, el término no SQL es porque las bases de datos relacionales todas utilizan un lenguaje de consulta que se llama SQL. Entonces, las bases de datos nuevas, no relacionales, son aquellas que no usan el lenguaje SQL como lenguaje principal de consultas, aunque no lo excluyen, pero no es su herramienta principal. Entonces, en una base de datos no SQL, los datos no están almacenados en tablas, como vamos a ver que sí lo están en una base de datos relacional. No soportan algunas operaciones cuya definición todavía no hemos dado aquí. No garantizan algunas propiedades que sí garantizan las bases de datos relacionales, pero tienen unas utilizaciones y unas posibilidades bastante interesantes, especialmente para aplicaciones en el entorno de la movilidad y en el entorno de las comunicaciones a distancia, de las redes y de los protocolos de comunicaciones. Y acuden más a un modelo de naturaleza más parecida al modelo en red, al modelo gráfico, al modelo de grafos, para representar la información. En estos días estábamos hablando internamente en el comité curricular del programa sobre la necesidad que ya estamos teniendo de abrir cosas y de abrir, digamos, cursos o materias que exploren cosas como esto, porque pues digamos, la ciencia de los datos ha ido creciendo de una manera tan asombrosa que ya las bases de datos relacionales, sin que dejen de tener la enorme importancia que tienen, no son el único recurso, ni estudiarlas es suficiente para formarnos completamente en esto. Entonces vamos a ver cómo le metemos cosas de estas a nuestro currículo en el corto plazo. Finalmente llegamos al modelo de bases de datos relacionales, que es un modelo en el que la base de datos tiene una abstracción mental como la que tenemos aquí en esta gráfica, donde hay tablas en la base de datos. Este modelo es ampliamente utilizado a lo largo y ancho del mundo. Permite representar prácticamente cualquier situación en la que se administren datos en una organización o para interés de un individuo, desde cosas como los datos de un proceso industrial, los datos en una entidad comercial, los datos de la universidad, cuando llevamos nosotros los datos de las calificaciones, las matrículas, todo eso va en un sistema que ustedes usan que se llama Banner, que tiene debajo una base de datos relacional que tiene cientos y cientos de tablas de información. Se llaman relacional porque quien propuso este modelo o quienes propusieron el modelo inicialmente, a cada tabla de datos, inicialmente la llamaron una relación de datos, pero también porque entre una tabla y otras
hay relaciones, o sea, hay, digamos, conceptos que vinculan la información de una tabla con la otra. Por ejemplo, si yo tengo una relación con los datos de mis estudiantes y en esa relación yo tengo por cada estudiante un conjunto de atributos de información como son el código, los apellidos, el nombre, su correo electrónico, el programa que estudia, el semestre en que ingresó, los créditos que lleva cursados, los créditos aprobados, el promedio ponderado actual, etcétera. Puedo tener N columnas de datos de cada uno de mis estudiantes. Esa es una relación o una, otros autores, vamos, me estoy adelantando un poquito, pero voy a usar los términos. Otros autores lo denominan una entidad, la entidad estudiantes. Cole, el inventor del modelo relacional de la relación estudiantes. Y ahí hay datos que me proporcionan información sobre un conjunto de individuos. Por otra parte, esos individuos, o sea, ustedes, en ese ejemplo, hacen uso de los servicios de la universidad, cursan sus materias y se les van registrando calificaciones. Entonces, va a haber otra relación en donde dice para cada estudiante cuáles materias está cursando. Ahí yo no tengo que tener ni el nombre, ni el apellido, ni la dirección, ni el nombre del papá, simplemente me basta con el código del estudiante porque en la otra relación a cada estudiante le asigné un código. Pero para poder registrar las notas de cada uno de ustedes en la tabla de notas, necesito poner el código del estudiante, el código de la materia, el NRC y la nota que obtuvo. Entonces, por cada código, por cada entrada de la primera tabla, por cada estudiante que aparezca en la primera relación, en la relación de la historia académica puede haber muchos registros que tienen el mismo código del estudiante y para cada uno de ellos debo tener el periodo en que cursó la materia, el código de la materia, los créditos, la nota que sacó. Entonces, por cada estudiante puede haber N registros en la otra tabla. Entonces, las dos tablas están relacionadas entre sí porque ambas tienen un campo en común, es decir, porque los datos de código en la segunda tabla del código de estudiante tienen que ser valores que correspondan a cualquiera de los estudiantes de la primera tabla. O sea, no tiene sentido poner en la segunda tabla un código que no sea el de una de las personas que ya está en la primera tabla. Entonces, esa liga conceptual entre una y otra representa la relación entre las dos relaciones, entre las dos tablas. No sé si en este momento si hay alguna pregunta o esto que acabo de decir es claro. Permítanme un minuto, atiendo un detalle aquí local y ya continúo en 30 segundos. Bueno, bien, entonces, ese es lo que es el modelo de base de datos relacional, donde la información se representa mediante tablas que están relacionadas, es decir, conectadas conceptualmente entre sí. Esto lo inventó, o es un concepto que lideró Frank Code en el año 1970. 51 años han pasado desde esa época. Entonces, cada entidad, cada conjunto separado de datos se guarda en una tabla, en una tabla que Code llamó una relación. Ahí vamos a tener una
una tarea de acostumbrarnos a entender el término relación en dos significados distintos. Una relación de registros, o sea, un conjunto de registros, o una relación es el vínculo que existe entre una tabla o entre una relación de datos y otra. Esa es una confusión que introdujeron desde el principio porque CODE, cuya imagen aparece aquí, definió su modelo basado en el uso de relaciones. O sea, una relación CODE, una relación de CODE es una tabla de datos. Yo prefiero usar el término entidad para no confundirnos cuando hablamos de la tabla de registros de datos o del campo que vincula con otra. Entonces yo hablo de entidad para referirme a la tabla y hablo de relación para referirme al vínculo conceptual entre dos tablas a través de la información contenida en ellas. La característica principal del modelo relacional es que cada tabla tiene un conjunto de registros que son iguales en su estructura, no en su contenido, pero sí en su estructura. O sea, por ejemplo, la entidad de alumnos, si yo la defino con código, apellido, nombre, cédula, ciudad de nacimiento, todos los registros van a tener esa misma estructura. Después de que yo la defino, no la puedo cambiar. Y si cambio la estructura, se cambia para todos los registros. O sea, todos los registros, todos los individuos que yo meta en esa tabla tendrán exactamente los mismos campos. Y cada campo tiene que tener un nombre para poderlo usar dentro del contexto de la administración de la base de datos, y cada campo tiene que tener un tipo de datos, y el tipo de datos define el tamaño máximo del campo, o sea, hasta cuánta memoria va a ocupar. Por ejemplo, si yo digo que el apellido es un campo alfanumérico, tengo que decir de cuántos caracteres, y entonces si yo le meto 30 caracteres a los apellidos, o 15 o 20, el dato que yo decida que es el tamaño adecuado, los valores que guarde en ese campo no se pueden pasar de ese tamaño, y por eso es que a veces los sistemas de información truncan las cadenas de caracteres porque el dato que se intentó introducir excede el tamaño del campo. Entonces, cuando se llena el campo no se pueden meter más caracteres. Y un valor. Entonces, por ejemplo, imagínense cuál es la información más relevante que se maneja en una biblioteca. ¿La información de qué? O sea, en una biblioteca, el bibliotecólogo o la persona que atiende debe llevar el registro de qué clase de objetos en su base de datos. De libros, no. Exactamente, pues si es una biblioteca lo que hay es libros, o sea, evidentemente. Entonces vamos a suponer, este es un ejemplo muy simplificado, obviamente. Vamos a suponer que la relación o la tabla, la entidad libros, se definió con esta estructura. Por cada libro se define un código, por cada libro se ingresa el título del libro, el nombre del autor, vamos a suponer que es un solo autor, el nombre de la editorial, el número de la edición y un campo para el estado del libro, que significa que si el libro está disponible o si el libro está prestado. O podría significar otras cosas dependiendo de los procesos que yo quiera aplicar sobre los libros, ¿verdad? Podría haber más campos también. Entonces, imagínense que la relación o la entidad libros es un conjunto de registros que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, donde el primero siempre es el código del libro, donde el segundo es el título, que tiene que tener un tamaño máximo en caracteres, lo mismo con el autor, la editorial, donde la edición es el número de la edición, que es 1, 2, 3, 4, no sé, y el estado tiene, por ejemplo, solo 2 valores, o puede decir disponible o puede decir prestado. O podría, dependiendo de si a mí me interesa llevar el registro de más cosas, podría decir el estado puede ser disponible, prestado o en restauración o qué sé yo, pues, depende de lo que yo quiera representar con mi base de datos. Bueno, esa digamos es la primera entidad, pero los libros en una biblioteca son para que los usuarios los utilicen, ¿verdad? No tiene sentido tener la biblioteca si nadie va a tener acceso a esos libros. Entonces, muy posiblemente sea necesario definir otra tabla, otra entidad, una entidad con la información de los usuarios. Y vamos a suponer, para hacer el ejemplo muy simple,
que de cada usuario conocemos o se van a registrar en esa tabla, en esa entidad, 1, 2, 3, 4 y 5 campos de datos. El ID del usuario. ¿Por qué lo llamé ID? Porque se me dio la gana ponerle ID. Yo podría ponerle DocID, documento de identidad. La denominación que yo le dé a los campos que conforman el registro de una tabla, de una entidad, es del diseñador. O sea, el diseñador decide cómo nombrar sus campos. Lo más común es que uno nombre cada campo pues con un rótulo que le permita inferir cuál es el contenido. Pues yo puedo poner el campo A, B, C, D, E y saber que en el campo A tengo que guardar, que en el campo que se llama A guardo la cédula, que en el campo que se llama B guardo los apellidos, que en el campo que se llama C guardo los nombres, pero no tiene sentido hacer eso porque eso en lugar de simplificar el manejo lo que hace es complicarlo. Entonces normalmente uno bautiza los campos con nombres, con rótulos que den una idea inmediata de la naturaleza del dato almacenado en cada campo. Bueno, esto que acabo de decir es de sentido común, pero no sobra decirlo. Entonces, cuando la biblioteca empieza a operar, las personas cuya información está guardada en esta tabla, en esta relación, van a querer utilizar los libros cuya información está en esta relación, en esta entidad. Aquí no están los libros, están los datos que representan la información de cada libro. Como aquí no están las personas, están los datos de las personas. Pero llega un individuo, cualquiera, a la biblioteca y dice, yo quiero prestar, quiero prestar este libro y se lo lleva al dependiente. Entonces el dependiente tiene que registrar el préstamo para saber quién tiene sus libros. Entonces, el libro que se va a prestar, el valor que esté en el código se guarda en este primer campo. Entonces, esta tabla de préstamos, esta relación de préstamos, tiene que tener una estructura donde el primer campo del registro es el código del libro que se va a prestar. El siguiente campo tiene que ser el ID de la persona a la que se le va a prestar el libro. Aquí no hay que poner ni el nombre, ni la dirección, ni teléfono, porque eso están en el registro de otro lado. Basta con poner el ID, porque con el valor que yo guarde aquí, lo puedo buscar en esta tabla y busco el registro que tenga el mismo valor y ahí tengo los datos de la persona que se llevó el libro cuyo código puse aquí. La fecha de salida y la fecha de retiro. Esto pues obviamente es un esquema muy simple, muy elemental, pero que nos permite entender cómo a través de tablas de datos, de libros, de usuarios y de préstamos, se podría representar de una manera muy elemental y muy simplificada en la administración de la información de los libros que se prestan. Obviamente, si por ejemplo los libros, en lugar de mirar el esquema de la tabla como lo tengo aquí, miro una tabla con datos de prueba, con datos reales, supongamos que los libros son estos, que cada libro tiene un código. Fíjate que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros de datos. Esa es toda la biblioteca, 9 libros. Tiene el código, el título, el autor, la editorial, la edición y el estado. No hemos hablado todavía de algo que es cómo defino yo estos códigos. Eso es un proceso después, lo vamos a mirar después. Pero tienen que ser distintos. No puede haber dos libros con el mismo código. De hecho, en la biblioteca el sistema de codificación de los libros es una cosa sumamente compleja porque tiene unos números, letras, unos puntos, cosas para clasificar cualquier material en un esquema que existe internacionalmente, que es el esquema Dewey. Pero bueno, eso aquí escogemos un código simple. Supongamos entonces también que los usuarios son estos. Que hasta este momento se han registrado 5 usuarios en la biblioteca y cada uno tiene una identificación, que en este caso escogí un número simple, pero aquí podría ir el número de cédula. Simplemente puse uno simple para facilitar el ejemplo. Apellidos, nombres, dirección y teléfono. Pero cuando una persona viene y hace un préstamo, supongamos que es este individuo que quiso prestar este libro, entonces en la tabla, ese libro, para poderlo prestar, lo primero que hace el bibliotecario o el software, si es con un software, es ver que el libro esté disponible. Porque si aquí dijera prestado, dicen, no, lo siento, pero el libro no está.
¿Y por qué diría aquí prestado? Porque hubo anteriormente una transacción que cambió el estado del libro. Pero en este momento sí está. Entonces, con este código de libro, con este código de usuario, se crea el registro que señala que a esta persona se le prestó este libro en esta fecha y que él se compromete a devolverla en esta fecha. Y además de eso, entonces la persona o el software tiene que cambiar el estado de este libro en la tabla de libros, en la entidad libros, cambiar el valor del campo estado para que represente que a partir de este momento en que se registró esta transacción, este libro quedó con este estado. Entonces, el campo código, cuyos datos representan los códigos de los libros en la relación o en la entidad de libros, es el que se usa para establecer una relación conceptual, un enlace, una liga con el campo code libro en la entidad o en la relación préstamos. Eso significa que bajo el modelo conceptual relacional, en esta tabla, en esta columna, no puede haber valores distintos a los que están aquí. Porque si este es el código del libro, yo no puedo poner aquí R45 porque ese código no identifica ninguno de los libros. Y si yo pongo un dato aquí que no corresponda con ninguno de estos, estoy violando una cosa que se llama la integridad referencial, que la vamos a ver después. Pero es de sentido común, ¿verdad? Y significa también que el campo ID de la entidad usuarios que estamos viendo acá, que contiene como valores los números de identificación de las distintas personas que se registraron como usuarios en nuestra biblioteca, es el que sirve para relacionar esta tabla, la tabla de usuarios, la entidad de usuarios, con la tabla o entidad préstamos. Porque por la misma razón que acabamos de mencionar de integridad referencial, en estos campos de estos registros, en el campo ID de usuario, los únicos valores admisibles son valores que previamente estén almacenados en cualquiera de los registros de esta tabla. En cada uno de ellos va un solo código de libro, un solo código de usuario, de tal manera que si un usuario quiere prestar 3 libros, aparecerá 3 veces cada uno de los 3 libros aquí, 3 veces su código de usuario con la correspondiente fecha de salida y de retiro que se haya acordado en cada caso. Ese es, digamos, el modelo de funcionamiento de un sistema de bases de datos relacional. Solo que este ejemplo que acabo de poner aquí, pues es apenas un ejemplo minúsculo, que no tiene, digamos, una utilidad real práctica, a menos que se le agreguen muchas otras cosas, pero la idea era dar el ejemplo de lo que es, de lo que son relaciones de datos, estas tablas. A esta tabla es a lo que Code llama una relación. El modelo de Code, el modelo relacional conceptual original diría la relación libros, la relación usuarios y la relación préstamos. Y diría también la relación entre libros y préstamos, que sería esta línea, o que vincula este campo con este. Y la relación entre usuarios y préstamos que vincula este campo con este. En la forma como yo lo prefiero manejar, yo me voy a referir más bien a estas tablas como las entidades y a estos vínculos que son solamente abstracciones mentales como relaciones. Hay otras cosas que podemos, que veremos más adelante, como que aunque el péndulo de Foucault sea solamente el libro L006, es posible que ese valor aparezca en esta tabla a medida que la biblioteca va funcionando y que la gente presta y regresa libros. Ese mismo libro se le puede prestar a mucha gente, entonces ese mismo libro puede aparecer aquí prestado en diferentes momentos con la única condición de que las fechas de salida y de retiro no se solapen entre sí. Lo mismo, un mismo usuario puede aparecer muchas veces prestando distintos libros a lo largo del tiempo.
lo único que se garantiza es que lo único que se tiene que garantizar es que los datos sean consistentes en fechas y etcétera. Entonces, formalizando el concepto, una base de datos, hablándola muy en términos generales, pero ya un poco más con palabras que nos vamos a recrear repitiendo a lo largo del curso, es una colección de registros, cada uno de los cuales es una instancia de una cierta entidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la entidad catálogo de cursos, para referirme a algo que ustedes conocen y que lo acaban de usar con frecuencia en el proceso de matrícula. La entidad catálogo de cursos en Banner tiene materia, el primer campo, materia, curso, nombre de la materia, créditos, prerequisitos. Y entonces, por ejemplo, el campo materia puede ser ISCO, si se trata de un curso del registro, que el registro representa un curso de ingeniería de sistemas, o puede ser CBAS para los cursos de ciencias básicas, o puede ser IL para los estudiantes, para los cursos de ingeniería eléctrica. Hay una codificación que en el proceso de diseño tiene que formalizarse, tiene que definirse. Entonces, si yo tengo aquí las materias de ingeniería de sistemas, dirá ISCO C02A, o sea, materia ISCO, curso C02A, nombre, fundamentos de programación, créditos, 3 créditos. ¿Y qué otros campos? Bueno, no va a ir más allá, pero hay más campos allí. Prerequisitos, cosas de esas. Otra materia, ISCO C02, C03A, programación, 3 créditos y el resto de información. Y así yo puedo poner en esta tabla, en esta entidad, en esta relación, en esta entidad, un registro, una tupla, decimos nosotros en bases de datos. El registro, el concepto registro se refiere a una línea de la tabla. El concepto tupla también es lo mismo, se refiere a una línea de la tabla. Entonces, insertar una tupla equivale a decir insertar un registro. Entonces, cuando yo use la palabra tupla, me refiero al conjunto de datos que conforman un registro de una determinada tabla. Y la entidad, la base de datos, la tabla, crecerá verticalmente, es decir, hacia abajo a medida que se insertan nuevos registros o nuevas tuplas, o disminuye su tamaño a medida que se eliminan si se admiten las eliminaciones. Pero no crece horizontalmente, es decir, con el uso cotidiano de la base de datos, no aparecen nuevos campos en la tabla. Pueden aparecer si se hace un rediseño de la base de datos. Es decir, si en determinado momento dice, bueno, es que ahora, además de la materia curso, sección, hay que poner allí un campo adicional para poner información extra. Entonces hay que parar la operación de la aplicación, porque estas tablas normalmente están siendo usadas por un software de aplicación, o hacer una copia en un ambiente de pruebas, rediseñar la tabla, es decir, agregarle los registros, los campos, agregarle columnas nuevas, si esa es la tarea que hay que hacer. Ajustar las piezas de software que interactúan con esa tabla para incorporar dentro de la lógica de los programas la funcionalidad que utilice las nuevas columnas y luego poner la aplicación nuevamente en producción. Ese tema, pues, lo menciono solamente de forma tangencial porque no lo vamos a manejar nosotros, dado que normalmente, después de haber hecho el diseño estructural de las distintas tablas que conforman una base de datos, ese diseño no se varía. Por eso es importante dedicarle suficiente tiempo a la modelación de la base de datos, a lo que vamos a discutir en las primeras semanas de este curso, que es cómo modelar la base de datos de una manera razonablemente fuerte, para que no sea necesario posteriormente llegar a la situación de, ay, se nos olvidó meter tal dato, y entonces hay que reestructurar la tabla y por lo tanto hay que alterar todo el software porque el software no consideró esa columna, etcétera.
Así se trabaja artesanalmente, pero eso no sirve sino para dolores de cabeza. Entonces, esta relación, que normalmente nosotros la entendemos como una conjunto de tuplas que crece verticalmente hacia abajo y donde cada tupla está conformada por una serie de campos que tienen cada uno de ellos un nombre, un tipo y un tamaño. Se suele representar en los diagramas de modelo así, con esta forma o con esta forma. Esta es un poco más completa porque cuando en un diagrama entidad-relación, cuando yo solamente estoy modelando la base de datos a nivel conceptual, que todavía no le he metido datos, sino que me la estoy imaginando cómo va a ser la estructura de las tablas, cada tabla la represento con un cajoncito parecido a este, donde le doy el nombre de la tabla, nombre de la entidad, la estructura del registro, los nombres de campos, y para cada uno de ellos qué tipo de datos le corresponde y qué tamaño tiene. En muchos casos el tamaño del dato está asociado al tipo de datos, pero en otros no. Bueno, no, en todos los casos está asociado, porque si yo digo entero, él ocupa una cierta cantidad de bytes en memoria. Si yo digo float o doble float, cualquiera de los tipos de datos admisibles, hay datos, cada uno de ellos, aunque yo no tenga que especificarlo aquí, consume una memoria. Me refiero a que si el tipo de datos es alfanumérico, varchar, que es el tipo que se usa en SQL para los datos alfanuméricos, ahí sí tengo que decir de cuántos caracteres. No sé si yo tenía algo abierto por aquí para mostrar. Esto que les voy a poner aquí un momentico. Esta es una pantalla de una aplicación. Ay, ¿qué se me hizo? Me quedo por ahí arriba. Permítame, dejo de compartir un momentico. Ah, ok. Ahora sí. Esta es una imagen de una aplicación que se llama Workbench. Este es Workbench, que aparece aquí como título. Es una herramienta gratuita, una herramienta asociada a MySQL, que se puede descargar e instalar se puede instalar gratis de internet. Esto que estamos viendo aquí es como una especie de diagrama. Perdón, estoy alterándolo. Okay, no se ve la imagen. Espérame un segundo, a ver qué pasó, que no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí se ve. Ah, ok, gracias. Discúlpenme el error. Esta es una... No, lo vamos a estudiar a veces. Quería simplemente mostrarles el ambiente. Esto que estoy viendo aquí es un diagrama de una base de datos que viene ahí de prueba en MySQL cuando uno instala el Workbench. Pero quería que vieran cómo las herramientas permiten usar una representación similar a esta que les estoy describiendo aquí de una manera muy simplificada para describir los diagramas conceptuales que modelan una base de datos. En este caso yo no he profundizado sobre esta base de datos porque este es un ejemplo de prueba, pero por ejemplo, mire, me dice la base de datos de películas. Tiene un ID, el campo se llama ID, ese entero corto. El título de la película es bar chart de 128 caracteres. La descripción de la película es un campo de tipo texto. Y así, aquí podemos ver entonces el equivalente de este concepto que yo les estaba dando aquí. Esta es la descripción gráfica que usa Workbench para la tabla film, películas, de una base de datos, creo que es de una videotienda. Y voy a disminuir el zoom para que veamos. Cada cajoncito de este diagrama representa una tabla de la base de datos. Si yo miro cada cajoncito en particular, puedo ver allí la descripción del registro que corresponde a esa tabla. También hay otras cosas por aquí como los índices, algo que todavía no hemos descrito, los índices primarios,
los disparadores que tiene asociados esa tabla, y estas líneas que conectan una tabla con otra tienen un significado. No vamos a dar todo el curso en una clase, obviamente, pero lo primero que vamos a aprender a medida que vayamos avanzando es a entender el significado de esta cosa que se llama un diagrama de entidad-relación. Bueno, este es un modelo relacional. El diagrama de entidad-relación todavía es una cosa más previa a este modelo. Pero quería mostrarles que eso simplemente se maneja con aplicaciones como esta, o manualmente si el usuario lo desea, porque no hay nada que se lo impida, solo que cuando la base de datos crece bastante en tamaño, digo, en número de tablas, pues manejar eso en papel o a mano es engorroso. Otras alternativas distintas a esta, incluso están disponibles en línea en internet y resultan bastante cómodas para hacer, para desarrollar los diagramas y los dibujos que normalmente uno usa en el proceso inicial de modelado. Entonces ya reafirmamos que este tipo de descripción, que también puede hacerse así, que es como la estamos viendo ahorita, campo, tipo y tamaño, aunque ya sabemos que los tamaños en muchos casos están asociados al tipo de datos, en la práctica es una abstracción que nos representa una cosa como esta, que ya sabíamos de dónde viene. Bueno, hasta aquí, preguntas. Dudas, comentarios. No quiero, por favor, que vayamos a llegar a la situación en que yo he hablado tanto y tanto que después ustedes se perdieron o no entendieron algo. Por favor, díganme, hasta el momento el hilo de lo que hemos ido conversando, de lo que les he ido exponiendo, ¿está claro? ¿Ha sido suficientemente? Sí, profesor. Ok. Si alguno de ustedes no ha entendido algo, por favor, no se lo guarde. Por favor. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene el modelo relacional? Bueno, tiene la ventaja de que con mucha facilidad uno puede eliminar de sus tablas de datos la redundancia. La redundancia es malísima. ¿Qué entienden ustedes por redundancia? No hablando de base de datos en general, el concepto de redundancia, ¿qué significa? Algo repetido. Cuando uno dice algo repetido, ¿cierto? O sea, pero eso ya lo dijiste, estás redundando sobre la misma vaina. En bases de datos, señor. Sí, dígame. Que está de más. Que está de más. Sí, o sea, que es innecesario porque ya es conocido o ya había uno, entonces ¿para qué tenemos dos, por ejemplo? Bueno, en algunas cosas es bueno tener repeticiones, pero en bases de datos, la redundancia se entiende como la repetición de campos de datos o de registros en una tabla cuando no se necesita. Porque hay cosas, por ejemplo, en la base de datos de la biblioteca puede haber datos repetidos, porque, por ejemplo, puede haber varios datos, varios libros que fueron prestados el mismo día. Y entonces, todos tienen como fecha de salida el mismo valor. Esos datos están repetidos, pero ahí no hay redundancia porque cada instancia se refiere a un préstamo diferente. La redundancia la habría si se registra dos veces el préstamo del mismo libro para el mismo usuario. O cuando en una tabla, por ejemplo, como en la de las calificaciones, yo tengo el código del estudiante, el NRC, la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial y la nota del tercer parcial. Quiere decir que por cada NRC que el estudiante tenga, aparecerá su código. Si tiene 5 NRCs matriculados, aparecerá 5 veces el código, cada uno con un NRC distinto y con las notas correspondientes a los parciales. Ahí no hay redundancia porque esa es la información mínima necesaria para representar las notas de usted. Pero si a mí se me dio porque en esta tabla, además del código, pongo el nombre, el apellido y el correo electrónico del estudiante, entonces para esos 5 registros suyos donde están los NRC y las notas, aparecen
apellidos, nombres y correo electrónico repetido un poco veces, que no se necesita porque la naturaleza o la razón de ser de esa tabla era guardar las calificaciones, no los datos personales, que están guardados en otra parte. Y si están guardados en otra parte, tenerlos redundantes aquí es innecesario, ocupa espacio de manera innecesaria, pero además genera el riesgo de que alguien cambie un dato aquí y ese entonces, por ejemplo, su correo electrónico aquí queda diferente al que tengo allá, y entonces puede haber un mismo dato con distintos valores para la misma entidad, para la misma persona, y entonces empieza a haber inconsistencia. El modelo relacional nos permite o nos entrega herramientas para eliminar esa redundancia innecesaria, para garantizar la integridad referencial. La integridad referencial quiere decir que si en una, pues es un concepto un poco más amplio de lo que voy a decir en este momento, pero lo voy a mencionar de una manera rápida. Significa que si yo tengo una base de datos con muchas tablas y elimino un registro importante, un registro padre, un registro clave en una tabla, cualquier otro registro en otras tablas que apuntara a él o que estuviera relacionado con él y que necesite de él para mantener la lógica de la aplicación, tiene que eliminarse si aquel se elimina. Es decir, no podemos tener, por ejemplo, calificaciones de un alumno que no existe en la tabla de alumnos. Si se elimina un alumno, bueno, depende. En el archivo histórico va a permanecer la información, pero si yo elimino un alumno, en general no puedo mantener registros con el código de ese alumno porque cuando lo vaya a buscar no lo voy a encontrar. De eso se trata la integridad referencial, y hay varias reglas que estudiaremos un poquito más adelante que el diseñador de la base de datos debe tener siempre en consideración, porque cuando crea el modelo de la base de datos en una herramienta como la que vimos ahorita o en cualquier otra, si se violan esas reglas, el sistema le rechaza la creación de las tablas hasta que no arregle la integridad referencial. O bien, si usted pudo crear las tablas con las reglas de integridad referencial, cuando vaya a introducir datos que violen esas reglas de integridad referencial, el mismo sistema de gestión de base de datos le va a impedir insertar o eliminar el registro porque se viola la regla de integridad referencial. Otra ventaja del modelo relacional es que favorece algo que se llama la normalización, que es decir, es un proceso de optimización del diseño hasta llegar a un conjunto mínimo de tablas de bases de datos con el menor número de campos posibles, de manera que no haya información más allá de la que es estrictamente necesaria. Es decir, la normalización es un proceso que se hace paso a paso para transformar un concepto inicial en un modelo depurado en el que normalmente tenemos menos tablas que en el proceso inicial o menos campos, en donde está toda la información que se necesita y nada más. Ni le sobra nada ni le falta nada. Algunas desventajas que se han ido resolviendo con el tiempo es que los modelos relacionales no ofrecían, hoy en día sí ya lo hacen, no ofrecían facilidades para manejo de datos multimedia, para manejo de videos, imágenes dentro de la base de datos, pero hoy en día las distintas soluciones han ido progresando mucho en ese sentido. Y tampoco ofrecía una alta flexibilidad para manejar campos de tipo memorando, de tipo texto, donde hay grandes volúmenes de datos asociados a un solo campo. Pero también eso ha ido evolucionando y ahora tenemos características que nos permiten una facilidad razonable. Bueno. Entonces, para manejar una base de datos relacional, normalmente se necesita un motor, lo que comúnmente la gente denomina el motor de la base de datos o el sistema de gestión de la base de datos. Ese es un soporte informático, un soporte de software, sobre el cual el usuario puede interactuar con bases de datos de su interés, o sobre el cual el usuario puede crear, manipular y utilizar modelos de base de datos previamente diseñados y alimentados con información. Es lo que en otros escenarios llaman el DBMS, el Database Management Systems, DBMS o SGBD en su sigla en español.
El sistema de gestión de bases de datos le permite al usuario crear, actualizar, borrar, hacer todo lo que quiere hacer con su base de datos. Sin él, no puede hacerlo. Entonces, cuando uno va a manejar bases de datos, pues tiene que proveerse alguno o usar alguno que esté disponible. En las primeras épocas, no había mucho de eso, no se tenía todavía claro el concepto de bases de datos como concepto. Pero se desarrolló un lenguaje que se llama SQL. Eso es por allá en IBM en esa época. Bueno, sí, IBM. SQL, Structured English Query Language. Luego, cuando salieron los computadores personales, IBM lanzó un producto de base de datos que se llamaba DB2, DB2. Más adelante, las organizaciones de estandarización lanzaron el lenguaje SQL, que un poco tiempo después lo transformaron en un estándar, en una norma ISO, SQL 86, y salieron al producto mercados que dieron muchísima batalla a nivel comercial, como los productos DBase, DBase 1, DBase 2, DBase 3. Esos ya eran unos pequeños gestores de bases de datos que corrían localmente en un computador personal y que le permitían a uno manejar bases de datos muy parecidas, con algunas limitaciones con respecto a las actuales, pero muy parecidas a las redes, a las bases de datos modernas. Pero en esa época todavía, aunque ya existían en el mundo, no estaban muy popularizadas las redes de interconexión de computadoras, entonces todo se trabajaba local en una máquina PC o en un servidor, digamos, en un computador más grande con terminales no inteligentes. Luego, ya en las últimas décadas, apareció el Internet, aparecieron datos de distintos orígenes, de distintos formatos, y entonces el SQL, los lenguajes, los estándares de consulta a bases de datos relacionales se dispararon, y tenemos hoy en día estándares muy importantes, como los vamos a mencionar un poquito más adelante ahora. Cualquiera que sea el sistema de gestión de bases de datos que yo voy a usar, tiene normalmente estos componentes. Tiene una herramienta para gestionar los archivos. Casi siempre eso está ya en las aplicaciones como las que vimos hace un momento, y en cualquier otra está muy embebido con el sistema operativo de la máquina también. Tiene un manejador de la base de datos, un componente para procesar consultas, que incluso el procesador de consultas puede incluir una línea de comandos para hacer consultas directas escribiéndolas a través del teclado. Tiene un lenguaje para definir las estructuras de datos que conforman la base de datos. Es decir, por ejemplo, en los motores de base de datos que utilizan SQL, MySQL o el lenguaje SQL en general, que son todas las bases de datos relacionales, hay una parte del lenguaje, un conjunto de sentencias del lenguaje que le permiten al usuario, al dar una sentencia, crear una tabla que tiene una determinada estructura y unas determinadas características. Es decir, esas son sentencias de definición de datos que le permiten al usuario modelar en directo, en vivo, en directo, los objetos de su base de datos. Obviamente los archivos con la información, diccionarios de datos que permiten consultar índices, claves y consultas. Todo esto pues lo vamos a ir discriminando a medida que avancemos y que leamos un poco sobre la literatura y los documentos relacionados. Los sistemas de gestión de base de datos están orientados a que los usuarios puedan tener acceso, distintos usuarios puedan acceder a los mismos datos a través de la red. De hecho, pues si el sistema de base de datos no permitiera eso, no se habrían popularizado, pues porque la idea es tener las bases de datos en alguna parte y poderlas consultar desde cualquier sitio donde la organización dueña de la base de datos tenga interés. Los datos se pueden compartir, están debidamente asegurados, aunque ese debidamente asegurados es una tarea de nunca acabar. Por ejemplo, quienes somos usuarios de bases de datos Oracle. Oracle es una marca que ustedes deben haber oído nombrar suficientemente, que es digamos, el magnate de las bases de datos, más que el magnate, el todopoderoso.
Oracle permanentemente está entregándole a los usuarios parches de seguridad para tapar agujeros y para mejorar características, porque así como los productos se liberan en sus nuevas versiones cada vez más robustos, así están por fuera los atacantes encontrando los agujeros y los vacíos para meterse. Pero en general los sistemas de bases de datos permiten niveles, están concebidos para que el usuario pueda establecer niveles de seguridad razonablemente altos. Tienen herramientas muy versátiles para que uno pueda hacer consultas rápidas y eficientes, sobre todo eso, que yo no tenga que hacer demasiado trabajo para encontrar información si conozco bien el modelo o el diseño de mi base de datos. Al punto de que yo, por ejemplo, puedo interrogar a la base de datos usando sentencias de la sintaxis del lenguaje SQL, puedo interrogar a la base de datos para preguntarle cosas como, por ejemplo, bueno, a la base de datos de estudiantes nuestros, en el periodo anterior, ¿cuántos estudiantes de género femenino que estuvieron cursando la asignatura tal y tal obtuvieron calificaciones entre tanto y tanto en el segundo parcial? Eso lo puedo definir en una sola sentencia y el sistema me puede entregar la información de respuesta luego de aplicar esa consulta sobre la base de datos de una manera rápida, de una manera, o sea, con una sola orden, y yo simplemente espero que el sistema me responda. Cuando digo simplemente espero, hago la salvedad, entiendan esas frases que yo doy en el contexto apropiado. Simplemente espero significa que yo tengo que elaborar y construir la consulta correctamente, enviarla y darle tiempo al sistema de que recupere la información. Es posible que uno diga, pero eso se demoró 10 segundos. Sí, pero encontrar esa información puede haber representado internamente una gran cantidad de operaciones que yo no estoy dispuesto a hacer manualmente. También permiten definir categorías, permisos, privilegios para los distintos usuarios, de tal manera que nadie, pues que si se hace de una manera inteligente por parte de quien administra la base de datos, personas no autorizadas no tengan acceso a donde no lo deben tener. Otra característica de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales es que los datos se administran de manera independiente al software. Por lo tanto, cuando modificas las aplicaciones que consultan los datos no sufren ninguna afectación. Obviamente, cuando modificas los datos, cuando cambias las estructuras de las tablas y agregas campos nuevos o le cambias el nombre a los campos, ahí sí tienes que ir al software, y eso no lo deberías hacer nunca, pero si se hace, tiene uno que ir al software a corregir esas modificaciones, a corregir en donde se referencian a esas partes de los datos para que la aplicación funcione correctamente. Porque si yo uso en la aplicación el nombre de campo código y allá lo cambié por código de estudiante, entonces obviamente no va a encontrar el campo con el nombre que es. Bueno, esa es una cosa de sentido común, pero a veces parece que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sin embargo, sobre eso, pues, bueno, haremos unas prácticas específicas sobre eso. Esto ya lo dijimos, permiten una enorme facilidad para establecer consultas que antes a nadie se le habían ocurrido, a diferencia de otras instancias de software donde las consultas están definidas por un menú, por una funcionalidad en el software. Aquí siempre podemos acudir directamente a la línea de comandos SQL para interrogar la base de datos y extraer datos específicos o sui generis que no necesitan la escritura de un software para recuperarlos. Es bastante fácil de utilizar, no es tan costoso. Bueno, depende de la relación costo-beneficio, siempre es una cuestión que se puede estudiar con un poco más de profundidad, pero es bastante rápido el desarrollo de software con sistemas de bases de datos relacionales. Siempre y cuando la base de datos esté debidamente normalizada y ha sido cuidadosamente modelada antes de hacer los software. ¿Cuáles son los más populares en nuestra actualidad? Bueno, Oracle, como ya lo decíamos, MySQL, que es una herramienta gratuita, que es de Oracle, o sea, Oracle es el pulpo, Oracle es el dueño de MySQL, pero MySQL se puede conseguir de free. Oracle es un motor muchísimo más
robusto, no está, aunque se puede usar por parte de cualquier persona y tiene algunos niveles de acceso simplificado para los individuos. En las grandes corporaciones, en las grandes empresas, Oracle constituye un motor de base de datos muy robusto, por ejemplo, para bases de datos que tienen decenas de miles de tablas. Entonces provee características de rendimiento y de desempeño muy interesantes, pero también con algunos niveles de costo importantes. Microsoft tiene Access, que es un producto de la familia Office, que también usa lenguaje SQL. Hay SQLite, MariaDB, que es un motor es una derivación, una variante. Después les he hecho la historia de por qué es prácticamente esto mismo, con algunas muy pequeñas diferencias. Postgre, que también es un motor de base de datos muy utilizado comercialmente. Bueno, y habrá algunos otros como, bueno, hubo en el pasado y hay todavía por ahí algunas experiencias de Informix y otras cosas que DB2 y ese tipo de herramientas que tuvo IBM en el pasado, que subsisten por ahí en distintas organizaciones. Bueno. La administración de la base de datos es un rol muy específico y muy importante en una empresa. De hecho, cuando una persona, como cualquiera de nosotros, estudia bases de datos y se certifica en esto, puede tener unos niveles de demanda muy interesantes. El DBA, el administrador de base de datos de una empresa de cierto tamaño, es un tipo muy importante en la organización del área de TI, porque es el que se conoce, es el dueño de las bases de datos, es el que hace las tareas o lidera o coordina las tareas de actualización, de modificación, de adopción de nuevas soluciones. Sintoniza la base de datos para que esté permanentemente dando el rendimiento que tiene que dar. Y es excelentemente bien remunerado cuando se trata de esos niveles de empresa. Pero excelentemente bien, o sea, no es cualquier, no es un cargo menor. Responde por el manejo de la base de datos, obviamente tiene que tener una formación en bases de datos, tiene experiencia en diseño y manejo razonablemente claro de las distintas herramientas de comunicaciones. ¿Qué hace el administrador de una base de datos? Se encarga de gestionar en forma general la base de datos, es decir, es la persona que más conoce sobre la base de datos en lo que tiene que ver con su estructura y la forma como está organizada. Es la persona que conoce con mucha claridad las reglas del negocio, que son las que se implementan sobre la base de datos, y obviamente las reglas y los elementos tecnológicos del soporte del motor de base de datos y de la infraestructura de hardware sobre la cual está montando todo el modelo de datos. Modela los datos, es experto en normalizar las bases de datos. En ciertas organizaciones no es una sola persona, es un equipo que tiene un líder, pero que hace estas tareas. Es una persona con mucha formación en obtención de modelos de datos conceptuales y modelos de datos lógicos. Es decir, una persona que dice, mira, la base de datos debe organizarse con estas y estas tablas. Por eso digo que no es un solo individuo, en algunos casos sí lo es, pero en muchos casos es un grupo de trabajo que define la estructura de la base de datos. Se encarga de aplicar sobre la base de datos y de asegurarse que sobre la base de datos se estén registrando los parámetros de auditoría necesarios para poder hacer recuperación de información en caso de contingencia. Esta es una tarea que muchos motores de base de datos proveen adicionalmente, en la que automáticamente se registran cosas como esto de qué usuarios están entrando, a qué datos, desde dónde y cuándo. Pero eso, Oracle, por ejemplo, provee todas esas herramientas para que uno las active y el administrador las lleve bajo su control, pero consume bastantes recursos de máquina, por lo tanto se requieren máquinas robustas y ahí es donde las cosas pueden aumentar de costo. También supervisa la integración entre aplicaciones o la incorporación de soluciones nuevas al ambiente de la base de datos. Se encarga de las actividades de resguardo, de respaldo, de backup,
y de restitución. Normalmente en un ambiente de bases de datos se manejan, en un entorno de bases de datos en una empresa se manejan como mínimo 2 ambientes, usualmente e idealmente 3 ambientes. Uno que es el ambiente de producción, en donde está la base de datos real, con todos los datos reales y el software real corriendo sobre ella, y ese es el que usa todos los usuarios de la empresa. Otro ambiente que se llama el ambiente de pruebas, que replica exactamente el ambiente real, pero es el ambiente en el que, sobre el cual se hacen distintos pruebas o desarrollos nuevos antes de pasarlos al ambiente de producción. Y solamente se pasan al ambiente de producción cuando el administrador de base de datos y los distintos niveles de verificación pasaron todos los protocolos de prueba del software o de la nueva tabla o de lo nuevo que se haya hecho, se hayan hecho todas las verificaciones, todas las pruebas y estamos seguros de que funciona. Entonces eso se pasa al ambiente de producción. Cada cierto tiempo en las organizaciones, en muchos casos, el ambiente de producción se vuelve a copiar sobre el ambiente de prueba para que el ambiente de prueba refleje lo más real, lo más cercano posible al ambiente de producción. Y decía que idealmente se puede manejar un tercer ambiente, que es un ambiente de entrenamiento, en donde puede haber, donde el mismo esquema de base de datos de la empresa se tiene, pero con datos ficticios, con datos que son de prueba, para entrenar al personal, para que cuando se capacita gente se haga sobre datos que no son los datos reales por razones de seguridad. En muchos casos eso no se hace, pero en el ideal debería hacerse. Bueno, también trabaja hoy en día el DBA trabaja hoy en día con inteligencia de negocios, con las nuevas estrategias de almacenamiento de datos, y planifica el crecimiento, porque las bases de datos con el tiempo crecen, se expanden, aumentan los volúmenes de datos y por lo tanto demandan recursos para su almacenamiento y su utilización. Esto ha ido creciendo tanto hoy en día que ahora pues hay nuevas formas de entender el manejo de los datos, ya no solamente con bases de datos, sino con técnicas de inteligencia artificial. El asunto de la analítica de datos y el Big Data ha llegado para quedarse, y por lo tanto pues esta capa del concepto cada día se va interactuando, se va interrelacionando cada vez más con cosas nuevas que vienen saliendo. Administra los cambios, desarrolla, bueno, el DBA no desarrolla aplicaciones, pero está colaborando a nivel de integración con los desarrolladores de las aplicaciones nuevas. Y bien, eso digamos como para dar una visión muy general de lo que hace la persona que administra las bases de datos de una empresa. Entonces, como conclusión, las bases de datos permiten centralizar la información, posibilitan automatizar los procesos de manejo de datos y generar accesos más rápidos a la información con información de calidad. Desventajas, bueno, decir desventajas del uso de base de datos es decir qué aspectos hay que tener en cuenta. No es una desventaja, pero para tener una base de datos normalizada en una empresa se tienen que documentar todos los procesos internos para que cada proceso se haga de una manera sistemática siempre. Eso permite a los diseñadores entender el negocio y modelar los datos de tal manera que reflejen fielmente lo que se necesita para que los procedimientos se puedan hacer. Esta parte no es exclusiva responsabilidad del ingeniero de sistemas. De hecho, en esto de modelar los procesos de negocio, tienen mucho que ver los ingenieros industriales. Por eso la carrera de ingeniería industrial es tan afín con la ingeniería de sistemas, y en algunos países existe la carrera de ingeniero industrial y de sistemas. Otra, digamos, desventaja es que para implementar bases de datos pues hay que bajarse del bus, hay que comprar recursos. Antiguamente se pensaba siempre en un data center en la empresa. Hoy en día las cosas están en la nube por razones que todos conocemos, de seguridad, de versatilidad, de flexibilidad, pero se hace necesario entonces tener un buen canal de comunicaciones con la nube, que no se caiga, que sea estable, que sea rápido, y todo eso se hace con plática, con dinero. Bien, con esto hemos dado, digamos, el panorama general de los conceptos iniciales de nuestro curso.
Entonces hemos visto el día de hoy lo que es un dato, la diferencia entre datos e información, y vimos de una manera panorámica los distintos modelos de organización de bases de datos que han existido a lo largo del tiempo. Vimos el modelo, pues, describimos de una manera muy rápida el modelo jerárquico, el modelo en red, mencionamos levemente el paradigma orientado a objetos y luego pasamos al modelo relacional, que es el que nos interesa para usarlo a lo largo de este curso. En ese momento, entonces, recordemos que describimos que un modelo de base de datos es relacional porque está basado en relaciones, como las denominó Codd, el inventor, que aquí las vamos a denominar de distintas maneras, pero preferencialmente entidades para referirnos a las tablas que contienen tuplas de datos o registros de datos, y cada tupla está compuesta por campos que después veremos que los vamos a llamar atributos y que guardan ciertas reglas o que se construyen y se diseñan de acuerdo a ciertas reglas de integridad y de cuidado de construcción que van a ser objeto de estudio en las próximas sesiones de este curso. Con eso, pues creo que hemos dado una visión razonablemente clara de los elementos muy básicos para poder empezar a trabajar. Quisiera saber si hay alguna pregunta, si alguno de ustedes desea hacer algún comentario o quiere decir algo. Este es el momento. Yo les voy a hacer un comentario. A medida que vayamos avanzando, los voy a poner a interactuar. Si no me preguntan nada es porque parto de la base de que las cosas se han ido entendiendo bien, pero entonces les voy a empezar a preguntar directamente. Les voy a poner, fulanito, dame tú un ejemplo sobre esto. Vamos a darle dinámica a esto para que no sea solo el profesor hablando, porque pues normalmente en una clase no es así. Pero como estamos a través de la plataforma, eso es una mediación diferente. Bueno, entonces cumplimos nuestra primera clase, ya van a ser las 9:50, que es la hora de cierre. Para la próxima clase, ¿qué vamos a tener para la próxima clase? Vamos a tener la introducción al modelo de datos, que ya hemos puesto las láminas en Sabio. Y sí, ya están visibles. Bueno, lo de esta tarea sí queda para la semana entrante. Ustedes todavía no la están viendo porque no hemos llegado allá. Entonces, bueno, es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia. Voy a dejar aquí un poquito de compartir. Vamos a descargar ahora la lista de asistencia. Correcto, ahí entonces. Listo, descargamos la lista con todos ustedes. Tenemos en este momento 16 personas conmigo, 15 participantes. Alguien del curso no está porque son 16 estudiantes. Bueno, muchas gracias por su amable atención, por su puntualidad y su apoyo el día de hoy. Que tengan un resto de semana muy placentero y lleno de éxito, y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Tenga buen día. Igualmente, eso, así es como me gusta que la gente conteste cuando pregunto algo, que contesten todos, pero bueno, ok, ahí vamos aprendiendo. Hasta pronto. Hasta pronto, profe. Listo, profe, listo, gracias. Hasta luego. Adiós.